Panteón de San Isidro. El Panteón Infantil de San Isidro es quizá el único cementerio de este tipo en la Ciudad de México. En sus numerosas tumbas descansan los restos mortales de cientos de niños, bebés y adolescentes, cuyas vidas terminaron mucho antes de haber empezado. Pedro Hernández había sido sepulturero de este lugar durante muchos años. A pesar de lo que la gente piensa, este es uno de los trabajos más tranquilos que alguien puede obtener, aunque también es triste, puesto que al trabajar en el panteón infantil, en más de una ocasión sintió un nudo en la garganta a ver el dolor de los padres al enterrar a un hijo. Por otra parte, también era un trabajo donde a menudo tenía momentos para reflexionar. Los árboles que servían como una ampliación del muro exterior del panteón lo aislaban del ruido externo, lo cual le brindaba una sensación de paz inigualable. Por otra parte, a diferencia de los panteones de adultos, en el infantil no se respiraba melancolía o tristeza, simplemente paz. Esa mañana, Pedro se sentía muy cansado. El día anterior tuvo que abrir una fosa porque Alfonso, su compañero, había enfermado de gripe y no había asistido. Por lo visto tampoco iría ese día, pues sus cosas no estaban en la oficina. Salió de la oficina y dio una vuelta de revisión con sus tijeras, un rastrillo, una cubeta y una pala. El servicio funerario estaba programado hasta las 12, por lo que tenía un buen tiempo para dedicarse a otras cosas. Hizo algunos arreglos, juntó basura y flores marchitas que retiró de los floreros, barrió las hojas secas de los árboles y podó el pasto de algunas tumbas. En todas estas acciones se le fue el tiempo. Cuando revisó su reloj, ya eran las 11:45 y pronto llegaría el servicio funerario que esperaba. Puntualmente llegó el cortejo, compuesto por una camioneta de servicios funerarios en la que venía el cuerpo, seguida de muchos autos y un camión que llevaba a los dolientes. Pedro salió de la oficina y se dirigió a la entrada, donde le dijeron el número de servicio. Él les indicó el lugar, fue por sus herramientas y se dispuso a esperar junto a la fosa a los asistentes. Inmediatamente reconoció de entre la gente a los padres de la criatura. La madre era una mujer de baja estatura, no mayor de 30 años, vestida de negro, con el cabello recogido en una cola de caballo. Sus ojos transmitían un dolor inimaginable, ya secos de tanto llorar. El padre la llevaba del brazo, casi sosteniéndola. Era un hombre joven también, aunque parecía un viejo. Era como si todos los años del mundo le hubieran caído encima con la muerte de su descendiente. Llegaron entonces los arreglos de flores. Pedro siempre se sorprendía con la cantidad de flores que se ocupaban en esos casos. Arribó también un sacerdote, dio la bendición al féretro, lo roció con agua bendita, al igual que a la sepultura, y recitó el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes campos me hace reposar. Después se acercó a los familiares y les dijo algunas palabras de consuelo. Pedro escuchó que el cuerpo pertenecía a un niño llamado David Gómez, de 8 años de edad. Pronto llegó el momento más difícil y desgarrador, el del entierro. A menudo él también sentía tristeza al echar tierra sobre los cajoncitos que contenían la alegría y vida entera de los padres. Siempre era un momento difícil. Pedro tenía 2 hijos ya jóvenes, así que siempre fue solidario con los padres que observaba, pues el dolor de la pérdida era tan grande que ni siquiera el estado posterior a la muerte tenía nombre. Cuando moría el esposo o la esposa, quedabas viuda o viudo. Cuando morían los padres, quedabas huérfano o huérfana. Pero si moría tu hijo, ¿seguía siendo padre? Estos pensamientos rondaban su mente cuando el sacerdote le indicó con la mirada que era tiempo de bajar el cajón. Así lo hizo con la ayuda de unas cuerdas. Ya abajo, un mar de flores llovió sobre el ataúd de David. El silencio antes reinante se rompió por el fuerte llanto de los familiares. La madre, de rodillas, gritaba: «David, levántate, hijito. Por favor, no te mueras». Era una escena que hubiera conmovido a cualquiera. Tocó el turno a Pedro de ejecutar su labor.
Pala a pala fue echando tierra sobre el féretro del pequeño niño. Los padres permanecieron ahí mucho tiempo, después de que los asistentes les hubieran dado el pésame, colocando flores encima de la tierra recién removida. Ese día fue muy triste para Pedro. No dejaba de pensar en el entierro del pequeño niño. Mientras abordaba el metro, hizo mentalmente una oración por él y sus padres. Al paso de los días, Pedro retomó su rutina. De hecho, había tenido tanto trabajo arreglando algunas otras tumbas que casi olvidaba al pequeño David, de no ser por su madre, que todos los días llegaba antes del mediodía y se iba hasta que el panteón cerraba. Todo el día lo pasaba sentada a los pies de la tumba de su hijo, llorando. La mujer no comía ni bebía nada durante la visita. Pedro nunca había visto algo igual. Una tarde, al salir para dirigirse a casa después de cerrar las puertas del cementerio, sintió el impulso de regresar para revisar que nadie se hubiera quedado. No en contadas ocasiones había tenido que sacar a jovencitos que, escondidos, planeaban pasar la noche en el cementerio para demostrar su valor y hombría. Dio una vuelta y no vio nada. Casi a la salida, pasó por la tumba del pequeño David. La reconoció, pues tenía poco tiempo que sus padres habían mandado hacer una lápida blanca y una estatua de un ángel. Al acercarse a ella, vio a un niño no mayor de 10 años, que jugaba con la tierra a sus pies. Estaba vestido con un pantalón azul claro y una camisita blanca. Sus zapatos también eran blancos y su carita reflejaba inocencia. Pedro pensó que se había perdido y le preguntó: «Niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?» Pedro no veía a nadie más. «No están aquí», contestó el niño. «Estoy solo». «¿Cómo que estás solo? ¿Te dejaron aquí?» «Sí, yo quiero que tú me ayudes». «Vamos, te voy a llevar con los policías. Hay unos en el módulo. Ellos sabrán qué hacer». Al instante en que Pedro intentó tomarlo de la mano, el niño ya no estaba. Lo buscó por todo el cementerio sin encontrarlo. Fue entonces cuando sintió miedo. El niño no podía haber salido del panteón, pues las puertas estaban cerradas, tal y como las había dejado. La única explicación que en su mente pudo formular fue que se trataba de un fantasma. En sus largos años como sepulturero, esto jamás le había pasado. Había escuchado historias, pero jamás había vivido algo así. Rápidamente salió del cementerio. Más de una semana Pedro estuvo en cama. Le dolía todo: los huesos, la carne, las articulaciones, la espalda. Todo él se sentía cansado, además de sentir siempre miedo. Le pidió incluso a su esposa que no lo dejara solo, pues recordaba al niño del cementerio. Después de casi 10 días fue necesario presentarse a trabajar. Visiblemente más delgado, Pedro llegó al panteón. Trataba de ignorar la tumba del pequeño David cada que pasaba delante de ella, y durante 2 días nada ocurrió, hasta el tercero, cuando Pedro se hallaba en su oficina y vio pasar a un niño corriendo. Su cuerpo se estremeció, sus sentidos estaban aterrados. Se sentía clavado al asiento, sin embargo, el impulso por ver lo que pasaba fue mayor. Lentamente se levantó y salió. Caminó un poco por el pasillo central, hasta toparse con la tumba de David, donde nuevamente vio al niño. «Tú eres David, ¿verdad?», dijo Pedro con un hilo de voz. «Sí, ayúdame», contestó David con dulzura. «¿Qué necesitas?», preguntó otra vez Pedro, luchando por su impulso de salir corriendo. «Dile a mi mamá que me deje descansar». Pero yo no puedo decirle eso», dijo Pedro, pero una vez más estaba solo. El sepulturero regresó a su casa, pues no sabía qué hacer. Si le decía eso a la madre del niño, podía pensar que estaba loco o que le estaba engañando. Si no lo hacía, se enfrentaba a ver continuamente el espíritu de David. Al día siguiente, Pedro llegó muy temprano a trabajar. Esperaba ver llegar a la madre de David a la hora habitual, pero no ocurrió así. Al día siguiente, sin embargo, pasaron 2 días más y nada. La mujer ya no apareció. Esto preocupó a Pedro. Así que esa tarde entró a la oficina y buscó en los registros la dirección de los padres de David.
Antes de salir del panteón volvió a ver la figura del niño. Pedro se acercó a él, disculpándose, y dijo: Tu mamá no ha venido. No he podido hacer lo que me encargaste. Lo sé, dijo David. Voy a ir a buscarla. ¿Qué quieres que le diga? David se acercó al oído del sepulturero y susurró algo. Después de esto desapareció. Pedro abordó el metro y pronto llegó a la dirección. Se encontró entonces frente a un condominio de 5 pisos color salmón. Se acercó y tocó el timbre 3B. Una voz femenina le contestó. ¿Quién? Vengo a ver a los padres de David. Es muy urgente, dijo Pedro. La mujer al otro lado del interfón dudó un momento. Después contestó: Pase, por favor. Es el 3er piso. Pedro subió las escaleras tratando de hilar en su mente una explicación lógica del motivo de su visita. Llegó al departamento y esperó a que abrieran la puerta. Una mujer mayor la abrió y lo invitó a pasar. Pedro reconoció que era la voz que le había contestado en el interfón. Mi nieto David tiene 6 meses de muerto. Su madre está muy enferma y mi hijo está trabajando. ¿Es usted amigo de la familia?, cuestionó la abuela de David. No, mire, yo quiero hablar con la mamá de David, dijo Pedro, consciente de lo absurdo de su petición. Ya le dije que mi nuera está muy enferma. Por favor, traiga un recado de David, déjeme verla, insistió Pedro. La mujer lo dejó pasar y se retiró. Pedro dio un vistazo a la sala. En todas partes había fotos de la familia que antes había sido feliz. Una foto estaba cuidadosamente colocada en el muro y abajo de ella, en un pequeño nicho, había una veladora. Pedro reconoció la carita de David. ¿Qué desea?, dijo una voz a su espalda. Pedro volteó y reconoció a la madre de David. Nunca la había visto tan de cerca desde el entierro de su hijo. Me parecía haber envejecido mucho en muy poco tiempo. Traigo un recado de su hijo. Yo sé lo ridículo que suena. No trato de burlarme de usted. Es algo muy importante. La madre de David no contestó y tomó asiento frente a él. Pedro entonces dijo: Mire, yo soy sepulturero. En el panteón donde usted enterró a su hijo, desde hace poco tiempo lo he visto, y me ha pedido que venga a hablar con usted. David le ruega que lo deje descansar. Cada vez que usted llora y quiere morir para reunirse con él, lo hace sufrir. David dice que está bien, no le hace falta nada, solo descansar. Dijo también que la libraba de toda culpa sobre su muerte, que sabe que usted hizo lo que pudo cuando él enfermó. Ahora está en un lugar mejor y es feliz. Y por último, dijo que el dolor llevado al exceso es también un pecado, y él no quiere seguir viéndola sufrir. No desea ver cómo se destruye poco a poco, sin comer, sin dormir. Quiere verla contenta cada vez que lo vaya a visitar. Dijo que la quiere mucho y a su tiempo él vendrá por usted. La madre de David soltó en llanto. A Pedro le dolía ser el causante de las lágrimas de la mujer, por lo que se levantó del sillón y le dijo: Eso es todo, señora. Su hijo me lo pidió y yo ya cumplí. Pedro caminó hacia la puerta y dio vuelta para ver a las 2 mujeres. Entonces, del bolsillo sacó 3 canicas llenas de barro y las entregó a su abuela. David me dio esto para su madre. Nosotros lo enterramos con ellas. Eran su juguete preferido, aseguró la abuela con ojos llorosos. Lo sé. A veces juega con ellas a los pies de su tumba. Con estas palabras, Pedro salió del departamento. Pocos días después, Pedro fue visitado por la madre de David, quien le agradeció cumplir el deseo de su hijo y hacerla reflexionar sobre su conducta. Ambos dieron un paseo por el panteón hasta llegar al pasillo donde estaba sepultado David. Al llegar a la tumba, la mujer externó: David era muy juguetón y alegre. Se la pasaba jugando con sus canicas en la tierra hasta que enfermó. Lo imagino, dijo Pedro. Todos los días encuentro su nombre en la tierra junto a los hoyitos donde juega con sus canicas. Señaló la tierra en donde se leía el nombre. A los lados se veían las trayectorias trazadas por las canicas al ser lanzadas. Los panteones infantiles, lejos de ser lugares fúnebres, son a menudo sitios alegres, llenos de globos,
juguetes y flores, como si evocaran la vida de risas y juegos que sus huéspedes llevaron. Las brujas, ¿quién cree en ellas?, dijo Estanislao Mendieta, terrateniente del norte del país, removiendo las brasas con una vara. La fogata debilitada alumbraba apenas su rostro arrugado. Aullaron los lobos y las serpientes hicieron sentir su presencia al arrastrarse entre la hierba seca. Doña Eulalia le sirvió al débil Rubén más café en la taza de latón. Este bebió hasta el fondo del sarro con manos temblorosas y ensuciándose la chamarra de mezclilla. Rubén estaba a las órdenes de esta mujer recia, que manejaba los negocios de su marido, Estanislao, a quien siempre se imponía, si bien era cierto que él se esforzaba por creer que era quien decía la última palabra en su matrimonio. «Estanislao, no hables ahorita de brujas, que ya se acerca la hora», dijo una voz cascada desde el fondo de la carreta en que recorrían las amplias tierras de los Mendieta. A la luz de la fogata, todos vieron asomarse a la abuela encorvada y a su vez ella descubrió que Rubén estaba herido, manchado de sangre, los vendajes que le cubrían la frente y el brazo derecho. «Ay, suegrita, pues no estoy diciendo que no crean en eso. Para mí que este muchacho se puso a tomar y se cayó solo allá por la cañada. ¿Dónde lo encontramos?» «Idiota», murmuró entre dientes el herido. El patrón se hizo el desentendido. Prefería no seguir enfrentando a este trabajador suyo, que era el único dispuesto a cuidar sus tierras del monte, que algunos llamaban de las brujas. Además, el joven parecía conocer todos los caminos de la zona. Entonces el bebé que arropaba en sus brazos Rubén empezó a llorar. Voy a mostrarles la prueba clara de que lo que digo es verdad. ¡Dios mío!, dijo la anciana desde la carreta. ¿Y qué hacías con tu niño por la cañada a estas horas? ¡Hombre sin corazón! ¿Saben que Mariana me dejó? Se fue con un cabo que pasó por aquí hace días, con el regimiento que buscaba pistas de Pancho Villa. Pues bueno, me dejó en el jacal a este angelito. Ya sin ella yo no quería vivir allá en lo alto del monte que dicen es de las brujas. Saben que me fui allá para estar horas y que en medio de las tierras que debo cuidar y recorrer todos los días. Bajar y subir para este lado y para los otros de este monte, así se me facilitaba. Pero siempre tuvimos cuidado de rodear al niño con amuletos contra las brujas. Pues bueno, así que llegué anoche y vi a mi angelito solo, y que la mujer ni recado dejó, porque no sabía escribir, sino que un arriero me dijo que se fue con un cabo de regimiento ese, que revisó pronto al niño para ver si no se lo había chupado la bruja, como acá decimos. ¡Hombre! ¡Qué brujas ni qué 8 cuartos! Gruñó don Estanislao entre dientes, escupiendo hacia el fuego. La anciana había conseguido bajar de la carreta con ayuda de su hija Eulalia. ¿Pero qué, Rubencito? ¿Hallaste bueno al niño?, preguntó la vieja mujer. Yo creí que sí, pues a la luz de las velas se veía todo sano. Las mujeres clavaron las miradas en las heridas de Rubén, esperando que al fin les dijera lo que le había pasado. Lo habían hallado tirado en la cañada junto a su caballo tendido por haberse quebrado una pata. Rubén estaba abrazando a su hijo y temblando, más que de frío, de miedo, y blandiendo un gran palo como defensa. Gritaba como atacado de locura, y tardó en reconocer a sus amos, quienes habían decidido ir a pernoctar a su casa del monte, a la que servía de atalaya al jacalito que habían prestado a Rubén y su familia, pues había la posibilidad de que su hacienda de la planicie fuera el centro de una batalla entre federales y villistas. Pero Rubén los había convencido de que regresaran, cargando con él y su hijo, pues las brujas andaban sueltas. ¿Pero cómo es eso? Mira que no vueles a mezcal, pero yo creo que te acabaste todo el que te di pa' medio año.
le había dicho Estanislao con gran enojo. Pero Rubén solo había dicho con los ojos desorbitados: no, patrón, se lo juro. Entonces había oído la detonación del tiro con el que don Estanislao ponía fin a la ya inútil vida del cuadrúpedo y emprendieron el camino de regreso, con el arriero en shock y el niño durmiendo profundamente. Ahora, a 40 minutos de aquel encuentro, la anciana tomó un leño de la fogata y lo acercó al cuello del niño para inspeccionar. ¡Ay, la Virgen Santa! No ha de querer que este niño tenga la marca de esas malditas. ¿Y cómo fue que tú, siendo tan buen jinete, te despeñaste a tu bestia?, preguntó con el ceño fruncido el señor, echando más leña al fuego. Su esposa, presa a lo recio de su carácter, se mostró amable para así hacer hablar al trabajador. Anda, Rubén, ya dinos por qué te saliste de tu jacalito y te aventuraste en la noche por esas veredas peligrosas. Rubén se estremeció, se pasó una mano por el cabello húmedo y carraspeó. Está bueno, voy a contarles, pero juro que no me van a creer. La anciana estaba por concluir su inspección y se disponía a volver a cubrir al niño con el rebozo cuando vio algo que la estremeció, mas esperó a dar a conocer su descubrimiento, en espera de que el trabajador concluyera el relato que estaba por comenzar. Llorando aún por la huida de mi mujer, dejé al niño en la hamaca. No tenía nada que darle, y me fui a dormir deseando que el niño no sintiera hambre, sino hasta el día siguiente. Así podría ir a buscar leche al establo sin correr el riesgo de encontrarme con las brujas o de que ellas entraran a atacar a mi niño. Pues bien, me quedé profundamente dormido, vencido por el cansancio y el dolor del abandono, del modo que olvidé poner debajo de la hamaca unas tijeras en cruz o cualquier otro amuleto para alejar a las brujas. Lo que sí es que en la puerta quedó colgado un crucifijo y una imagen de la Virgen de la Alta Gracia, la que tiene sus manos en la actitud de proteger al niño Dios. De repente, que me despierta un ruido de pasos. Abrí un ojo, buscando con una mano la pistola debajo de mi almohada, aunque sé que ni los ladrones se meten a ese monte de noche. Y entonces, que descubro la sombra de una mujer que desde la ventana abierta, aunque yo hubiera jurado que la dejé bien cerrada, va y se acerca a la hamaca donde duerme el niño. Sentí un escalofrío y que todos los pelos se me pararon, contra la luz de la luna que entraba por los vidrios de la puerta. La silueta se encorvó sobre el bebé. Entonces que apunto con el cañón de mi revólver, pero me detengo de jalar el gatillo o gritar amenazas, pues por un momento pensé que podía tratarse de mi esposa que había vuelto arrepentida. Pero no, esa mujer parecía vieja y jorobada. Además, estaba vestida de negro. Entonces que grito, ¡ea! Y la vieja esa, que se voltea a verme y me lanza su mirada con unos ojos como de lumbre. Pero con todo y miedo, que me paro y la acorralo contra la puerta, por la que no puede salir, pues están ahí nuestro Señor Jesucristo y la Virgen. Entonces empieza a hacer ruidos infernales como de bestia, y justo cuando me decido a disparar contra esa anciana, ella viene volando hacia mí, y con unas como garras, me ataca y me desgarra el brazo con que sostengo el arma. Luego sale por la ventana. Yo creí que se había llevado al niño, pero no, así que lo cargo. Me salgo del jacal, tomo el caballo y me vengo monte abajo. De pronto, justo antes de entrar a la cañada por la que se corta camino para la hacienda, que veo volando unas sombras negras, no sé cómo cuántas. No venían en escobas ni nada de eso, no, solo volaban con unas como alas de murciélago. Por voltear a verlas mientras galopo cada vez más rápido, que hago que el caballo dé un mal paso y vamos todos a rodar por tierra. Y por cubrir al niño, me golpeo en la cabeza bien fuerte. Tras un largo silencio, la anciana suspiró y dijo: ya revisé bien el cuello de la criaturita
ya está limpio. Pero... Todos voltearon a verla expectantes. ¿Pero qué?, dijo el patrón, ya más dispuesto a caer en la misma actitud de credulidad de aquellas mujeres. Justo sobre el corazón tiene una mancha negra. Creo que la bruja sí alcanzó a llevarse parte del alma de la criatura. Entonces se oyó el toque de tambor y trompeta del ejército federal que llamaba a la tropa a alinearse. ¡Ya localizaron a los villistas, esos federales!, manifestó el patrón ajustándose el cinto de la pistola. Estaban entre la espada y la pared. Abajo la inminente batalla. Arriba las brujas mientras duraban las sombras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué brujas ni qué brujas?, dijo don Estanislao, y subió a la carreta. ¡Órale! ¡Trépense! ¡Vámonos para la casa del monte! Los demás no tuvieron más remedio que obedecer. El bebé despertó justo cuando subían la falda empinada. Lloraba como aterrado. ¡Ay, te juro que se me paran los pelos de punta, nomás de oírlo!, dijo la patrona al lado de su marido. Cuando al fin llegaron a la casa de los señores en lo alto del monte, el bebé había dejado de existir y un conjunto de sombras aparecieron fundirse con los árboles de los alrededores. A la luz del nuevo día, el monte lleno de vegetación parecía de lo más inocente, y las brujas no volverían a inquietar este sitio mientras no hubiera de nuevo niños ahí. La fiesta de Gregoria. La habitación olía a café y parifina. De cuando en cuando escuchaban leves susurros y alguna tos seca, inoportuna, que rompía el silencio. Una anciana se levantó con el rosario en la mano. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, dijo la anciana, al tiempo que se persignaba. Los demás asistentes la imitaron. Luego comenzó a rezar el credo, los Padres Nuestros y las Aves Marías. Los demás completaban las sentencias. Ella pasaba los dedos sobre las cuentas del rosario. La gente miraba hacia el centro de la habitación, donde se encontraba la caja flanqueada por 4 cirios de llamas titilantes y adornada por 2 coronas de muerto, una en la cabecera y otra a los pies. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, continuaba la anciana. Amén, contestaron en coro los asistentes y regresaron lentamente a sus asientos, como si aquella lentitud aumentara más la solemnidad del funeral. Mientras rezaban, María había estado preguntando constantemente a Amelia si ya había buscado el encargo que tanto le preocupaba. Amelia ya estaba fastidiada y le reclamó. ¡Ay, mamá! Solo tiene unas horas de fallecida. Espera siquiera hasta mañana. María le contestó casi con furia. ¿Mañana? Si ya sabes cómo es Gregoria de oportunista. ¿Y quieres que esperemos hasta mañana? Sal inmediatamente, que en cualquier descuido, esta nos gana. Esta vecindad es la única propiedad que tenía la abuela, y nos pertenece por derecho. Amelia estaba a punto de levantarse, cuando su mamá la jaló por el brazo, para darle la última instrucción. Busca especialmente en el cuarto de la abuela. Amelia salió con la mirada muy abajo, no sin antes ver con el rabillo del ojo a su tía Gregoria, que estaba en el asiento más próximo al féretro. Gregoria, con la cara hinchada y roja de tanto llorar, ya había conseguido la calma
y solo miraba sus manos que movían nerviosamente el pañuelo con el que había enjugado sus lágrimas. Después vino el entierro y los novenarios. Gregoria, por su adolescencia, no sabía todo lo que acarrearía la muerte de su abuela. En aquellos días grises se limitaba a recordar los tiempos pasados y sentía el profundo dolor de la ausencia. De pronto se vio sola en aquella habitación que también había sido de la que fue prácticamente su madre. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hasta la colcha de lino que entre las dos bordaron, o al menos eso le hizo creer su abuela, quien muchas veces tuvo que deshacer los nudos de Gregoria, reemplazándolos por una flor colorada. Acarició la colcha y entre sollozos se envolvió en ella como queriendo quedarse para siempre en los recuerdos. Lloró hasta quedar dormida. Con el paso de los días, Gregoria se dio cuenta de que no sabía hacer nada, ni lavar, ni cocinar, ni limpiar. Después ocurrió lo inevitable. El poco dinero que su abuela guardaba en una lata se terminó. Tuvo que recurrir a su prima María, quien le arrimó de mala gana un taco, mientras las sobrinas cuchicheaban sobre ella entre risas burlonas. Esas humillaciones y su poca experiencia la llevaron a tomar los consejos de su amiga, a la que siempre veía bien vestida y perfumada. Así es que pensó en nada malo podría ocurrir si optaba por la vida fácil que tanto le aconsejaba Remedios. Fue así como pocos días antes del Día de Muertos empezó a salir por las noches. El día de los difuntos mayores sacó de la lata el dinero que había juntado, con el fin de comprar muchas flores, dulces y comida, y todo lo que le gustaba a su abuela. Todo esto lo pondría en la ofrenda que, como todos los años, se levantaba en el patio de la vecindad. Esa noche se topó de frente con un hombre sombrerudo y de bigote, que con aliento pestilente se acercó y la invitó a irse con él. «Ora, chula, véngase conmigo, que no se ha de arrepentir». Y Gregoria se tomó del brazo de aquel hombre, quien la llevó por calles y calles hasta sacarla del pueblo. Después de mucho caminar, llegaron a un paraje cerca de un riachuelo que pasaba por ahí. El hombre la tomó con sus brazos corpulentos. Gregoria sintió un filo frío en la nuca, pero fue el hedor de aquel hombre lo que la hizo estremecer. El hombre le susurró que nomás quería el dinero que traía guardado. Así, de un jalón, le arrebató la bolsa y después le dio un empujón que la mandó al fango. Tirada en el suelo, miró cómo el tipo se alejaba con su dinero hasta perderse entre los matorrales. Gregoria regresó a la vecindad con la ropa enlodada, la cara hinchada de coraje y los pies deshechos por la caminata. A la entrada se topó con su prima María, quien al ver el estado en el que venía Gregoria, se tapó los ojos con una mano y entró corriendo a su casa. Cuando Gregoria entró en su habitación, la encontró hecha un caos. Los cajones abiertos, la ropa tirada en el suelo y en la cama, las cajas volteadas. Se imaginó que aquel destrozo seguramente lo había hecho Amelia, pues ya se había dado cuenta de que ella y su madre buscaban afanosamente algo. Esto provocó que Gregoria se sintiera aún más triste y desdichada. No tenía a nadie, y para colmo, le habían robado el poco dinero que tenía. «Mi abuela se va a quedar sin sus flores», pensó con mucho dolor. En eso se acordó de la medallita que siempre cargaba en su pecho. Se la quitó, la guardó en un pañuelo y salió. Al volver tenía un gran ramo de rosas rojas en la mano y un poco de pan de muerto, dulce de calabaza y un par de veladoras. Su rostro lucía iluminado de felicidad. Se levantó y se cambió, cantando la cancioncilla que siempre entonaba su abuela, y salió al patio, donde ya estaba la ofrenda que levantara a la gente de la vecindad. Al ver que Gregoria llegaba con cosas para la ofrenda, María le dio la espalda y siguió en su faena, dando órdenes a sus hijas. Gregoria se acercó a María, pero ésta la ignoró y lanzó sus palabras con el propósito de humillarla. La llamó hija de la calle, suripanta, y luego le dijo que quería que desocupara su cuchitril porque en su casa solo vivía gente decente. Finalmente le anunció que no la corría esa misma noche solamente por ser Día de Muertos. Gregoria sintió que la sangre le subía de golpe a la cabeza. Las rosas se le resbalaron de las manos, las lágrimas corrieron incontrolablemente por sus mejillas.
Dio la media vuelta para volver a su habitación, pero al punto regresó a recoger las rosas que parecían manchadas de sangre volcadas en el piso. Tal era su corazón arrojado y despedazado en el suelo a causa de tan crueles palabras. Salió de la vecindad sin rumbo fijo. Había recogido el ramo de rosas y aún llevaba una bolsa con el dulce, el pan y las veladoras. Así anduvo hasta el anochecer. Sin proponérselo, llegó hasta las puertas del cementerio, donde la algarabía y la fiesta reinaban como en ningún otro lugar del pueblo. Gregoria intentó buscar la tumba de su abuela, pero había tanta gente en el panteón que se desorientó. Desesperanzada, se sentó sobre una tumba abandonada, sucia y casi cubierta por la maleza. Al parecer, a nadie le importaba el difunto que descansaba ahí. Gregoria decidió arreglarla y ponerle lo que había comprado para su abuela. Cuando limpió la lápida, leyó Audencio González. Esa noche Gregoria regresó a su habitación para recoger sus cosas. Era su última noche en esa habitación. Se acostó en su cama y no lloró más porque ya no era posible llorar más. Pensaba en todo lo ocurrido ese día y lo que faltaba por venir, soledad y miseria. Así se quedó un buen rato, con la luz encendida y la mirada fija en el techo. De pronto escuchó una voz que le decía: «No esté triste, señorita». Gregoria se incorporó. En su habitación estaba un hombre maduro, vestido con traje antiguo y un clavel marchito en el ojal del saco. Aquel extraño sujeto la miraba, apoyaba una mano en su bastón y con la otra sujetaba su sombrero de copa. Enseguida se presentó diciendo su nombre. «Soy Audencio González, a sus pies», dijo con una leve reverencia. «Yo me llamo Gregoria», contestó la joven, y extendió la mano para que aquel personaje la besara. Este ofreció disculpas por el atrevimiento de haberla seguido desde el panteón y enseguida le aclaró: «Señorita Gregoria, usted me ha dado una alegría que jamás conocí, y a la vez una tristeza dulce y muy honda al ver su carita de dolor». Gregoria jamás había oído palabras tan bonitas. Déjeme agradecerle su bondad al acordarse y compadecerse de este hombre que durante su vida no pensó en nadie más que en sí mismo. «Traigamos la fiesta aquí ahora hasta su habitación», gritó el hombre, y Gregoria asintió con la cabeza, recobrando nueva alegría. En ese momento 4 hombres entraron en la habitación. Vestían de charro y traían consigo una guitarra, violín, trompeta y guitarrón. Aunque sus instrumentos eran viejos y sus trajes lucían polvorientos, se pusieron a tocar alegremente, y la habitación de Gregoria empezó a llenarse de los personajes más extraños. Pronto aquello se había convertido en verdadera fiesta, en la cual Gregoria era la anfitriona. Hasta el patio llegaba el sonido de la música y las carcajadas. María salió en bata de dormir, con el rostro desencajado y la escopeta en la mano. Suponía que Gregoria se había atrevido a llevar a la vecindad todo el antro arrabalero al cual pertenecía, según dijo a sus hijas. Amalia, por ser la mayor, la acompañó al patio. «Pero ahora sí que me van a escuchar esa tal por cual», gritó enfurecida. Pero Amelia se detuvo a mitad del patio con la boca abierta. «¿Qué diablos, chamaca?», dijo María, y volteó hacia donde miraba Amelia. Tras la ventana, cuyas cortinas estaban descorridas, Gregoria bailaba alegremente, platicaba y se reía, pero en su habitación solamente estaba ella. «Ahora esta sí se volvió loca», dijo María, sin poder creer lo que veía. «¿Y la música? ¿Y las voces? ¿De dónde las saca?», preguntó Amelia con rostro estupefacto. En eso la puerta de la habitación de Gregoria se abrió, exhalando un aire putrefacto que les causó náuseas a la madre y a la hija. 3 personajes de la fiesta, al verlas desde la ventana, por pura diversión, decidieron salir a saludarlas. Uno llevaba una soga al cuello, de su rostro morado sobresalía una lengua sin vida colgando hasta la barbilla. Otro tenía la camisa manchada de sangre. El tercero, que parecía mujer, tenía el rostro amarillo y los labios pálidos. De su aliento emanó un olor a azufre cuando dijo: «Buenas noches, señoras». María y Amelia no supieron de sus pies hasta que ya estaban muy lejos de la vecindad y lejos del pueblo.
jalando a las dos niñas más pequeñas que lloraban preguntando a dónde iban. Mientras tanto, la fiesta estaba más alegre que nunca. Gregoria bailaba y bailaba sin cansarse. También reía y platicaba con sus peculiares invitados. Pero de pronto, entre la concurrencia, hubo alguien que llamó su atención. Era una viejecita cuyo rostro no alcanzaba a distinguir. Dejó a su pareja en turno y se acercó curiosa. Cuando estuvo cerca reconoció sus rasgos. «¡Abuela! ¿Eres tú?», preguntó emocionada. La abuela sonrió dulcemente. Gregoria la abrazó y la anciana le acarició el cabello. No necesitaron decirse nada. Las miradas de amor y alegría bastaron. Afuera, la noche perdía su dominio y el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte. «Señores», dijo Audencio González, «ha llegado el momento de partir. Señorita, ha sido un placer compartir esta velada con usted». Los invitados se fueron uno a uno. La última fue la abuela, que se despidió de su nieta con un beso en la mejilla y un fuerte abrazo. Sin embargo, ya estando en la puerta, una nueva actitud invadió el ánimo de la abuela, quien dijo bruscamente: «¡Ay, hija, qué fodonga eres!». «¿Por qué lo dices, abuelita?». «Porque no quieres trabajar. Tienes todo tirado y nunca barres debajo de la cama». «Pero siempre barro», replicó la joven. «No, no es cierto, barre debajo de la cama, anda», dijo enérgica al tiempo que imitaba con sus brazos el movimiento de barrer. «Tienes que dejar todo muy limpio y sobre todo barre, barre, barre». Cuando terminó de decir eso, la vieja se fue con el resto de los invitados. Gregoria se sentó y comenzó a reflexionar lo que su abuela le acababa de decir. Sin darle más vueltas a la cabeza, comenzó a escombrar y a barrer la habitación. Puso especial cuidado en pasar la escoba debajo de la cama. De pronto, sintió que la escoba pegaba con algo que estaba pegado a la pared. Se inclinó y con gran esfuerzo jaló aquello y lo sacó. Era una pequeña caja de madera que nunca antes había visto. La abrió. Adentro encontró varias cartas y papeles que fue leyendo uno por uno. Entre ellos encontró aquello que tanto habían buscado María y Amelia: el testamento. En él, su abuela nombraba a Gregoria dueña absoluta de la vecindad. Además, le recomendaba llevar una vida honesta, sin dejarse llevar por las malas amistades. La leyenda de Sleepy Hollow, Washington Irving. La leyenda de Sleepy Hollow, Washington Irving. Extracto, 1820. Varios de los habitantes de Sleepy Hollow estaban presentes en la casa de Van Tassel y, como de costumbre, contaban sus alocadas y maravillosas leyendas. Se contaban muchos cuentos terribles acerca de procesiones fúnebres, de los gritos y llantos de los dolientes y de lo que habían visto cerca del gran árbol, donde habían capturado al desafortunado mayor André. También se mencionó a la mujer de blanco que penaba en el oscuro valle de Raven Rock, y a la que con frecuencia se escuchaba gritar en las noches de invierno, antes de una tormenta, debido a que murió en la nieve. La mayor parte de las historias se relacionaban con el espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, que últimamente había sido escuchado veces mientras patrullaba la región. Se decía que ataba a su caballo cada noche entre las tumbas del cementerio. El sitio remoto en el que se encontraba aquella iglesia parecía haber sido siempre un lugar favorito de los espíritus perturbados. Estaba en una colina, rodeada de cigarras, árboles y enormes olmos, entre los cuales
Sus decentes muros pintados de blanco brillan modestamente, como la pureza cristiana que resplandece entre las sombras del retiro. Una pendiente suave desciende desde ahí hasta la plateada superficie del río, rodeado de árboles altos, entre los que pueden verse las melancólicas colinas del Hudson. Al mirar su patio con el pasto crecido, en el que los rayos del sol parecen dormir calladamente, uno pudiera pensar que ahí, al menos, los muertos pueden descansar en paz. Un lado de la iglesia se extiende hacia una amplia cuenca boscosa, por la que pasa un arroyo grande, rebotando entre las rocas quebradas y los troncos de los árboles caídos. Sobre una parte oscura y profunda del arroyo, no lejos de la iglesia, habían colocado un puente de madera. El camino que llevaba hasta él, y el puente en sí, quedaban a la sombra de las espesas ramas de los árboles, que los mantenían en penumbras, incluso durante el día, y causaban una terrible oscuridad por las noches. Por esta razón, era uno de los lugares favoritos de cacería del jinete sin cabeza, y uno de los sitios en los que con mayor frecuencia se le encontraba. Se contaba la historia de cómo el viejo Brower, un hereje que además no creía en los fantasmas, se había encontrado con el jinete cuando éste volvía de atacar Sleepy Hollow, y cómo fue obligado a subir al caballo tras él y a galopar sobre el arbusto y plantas, por colinas y pantanos, hasta que llegaron al puente, cuando el jinete de pronto se convirtió en un esqueleto, arrojó al viejo Brower al arroyo y saltó. Saltó sobre las copas de los árboles con un sonido atronador. Esta historia de inmediato fue igualada por las 3 veces más maravillosas aventuras de Brown Bones, que había dicho que el jinete sin cabeza no era exactamente como lo pintaban. Afirmaba que al regresar una noche de la ciudad vecina de Sing Sing, lo había pasado el jinete de la medianoche y lo había retado a una carrera por un tazón de ponche, y que la había ganado, porque el espanto había lanzado su caballo espectral a todo galope, pero al llegar al puente de la iglesia, el jinete sin cabeza se desvaneció en un rayo de fuego. Todos estos cuentos, contados en ese tono de voz adormilado con el que hablan los hombres en la oscuridad, con los rostros de quienes escuchan iluminados solo de cuando en cuando por el brillo de alguna pipa, penetraron en lo profundo de la mente de Ichabod. Les devolvió el favor contándoles grandes extractos de su apreciado autor Cotton Mather, y añadió algunos relatos maravillosos de eventos que habían ocurrido en su nativo estado de Connecticut, y sobre espectros terroríficos que había visto en sus recorridos nocturnos por Sleepy Hollow. Gradualmente la reunión terminó. Los viejos granjeros se reunieron con sus familias en sus carretas, y se oyó durante un rato el ruido de las ruedas traqueteando por los vacíos caminos y sobre las colinas distantes. Algunas de las damiselas montaron detrás de sus pretendientes favoritos, y su risa ligera se mezcló con el ruido de los cascos de los caballos, que hacían eco en los silenciosos bosques, cada vez más y más débiles, hasta que poco a poco se apagaron. Y el escenario en el que antes hubiera ruidos y chanzas quedó silencioso y desierto. Ichabod se quedó atrás, según la costumbre de los amantes del país, para hablar con la heredera, totalmente convencido de que ya iba por el camino del éxito. Lo que ocurrió en aquella entrevista no pretendo decir, porque de hecho no lo sé. Sin embargo, me temo que algo debió haber salido mal, porque al poco tiempo Ichabod se puso en camino, con aire desolado y abatido. ¡Oh, las mujeres! ¡Las mujeres! ¿Sería que aquella chica había estado ensayando su coquetería? ¿Acaso había animado al pobre Ichabod solo para asegurar su conquista de un rival? El cielo lo sabe, yo no. Basta decir que Ichabod se marchó con el aspecto de alguien que había estado tratando de robarse un gallinero, y no el corazón de una bella dama. Sin mirar hacia un lado ni al otro lado para contemplar el panorama campirano que con tanta frecuencia disfrutaba, fue directo al establo, y con varias patadas y manotazos, despertó con rudeza su caballo que dormía cómodamente ahí, soñando con montañas de maíz y avena, y valles enteros de tréboles y fleo. Fue justo a la hora de las brujas en la que Ichabod, cabizbajo y con el corazón apesadumbrado, se marchó a casa por un costado de las amplias colinas
que se elevan sobre Tarrytown y que con tan buen ánimo había cruzado aquella tarde. La hora era tan deprimente como el mismo Ichabod. A lo lejos, más abajo de donde se encontraba, el Tapán Zee extendía sus sucios e indistintos desechos de agua, en lo que aquí y allá se veía el mástil alto de una balandra que navegaba en silencio para anclar cerca de la tierra. Cerca de la medianoche pudo oír incluso el ladrido de un perro guardián en la orilla opuesta del Hudson. Era un sonido tan débil y vago que solo lograba dar una idea de la distancia a la que estaba de aquel fiel compañero del hombre. De vez en cuando también el canto prolongado de un gallo que despertaba por error se oía muy lejos, desde alguna granja entre las colinas, pero era como el sonido de un sueño en sus oídos. Cerca de él no había señales de vida, más allá del melancólico canto de algún grillo, o tal vez el croar gutural de una rana del pantano vecino, como si durmiera incómoda y se moviera en la cama. Todas las historias de duendes y fantasmas que había oído esa tarde volvieron a su mente. La noche se hizo más y más oscura. Las estrellas parecieron hundirse más profundo en el cielo, y algunas nubes pasajeras las cubrían ocasionalmente. Nunca se había sentido más solitario y deprimido. Además, se estaba acercando al mismísimo lugar en el que muchas de las escenas de las historias de fantasmas estaban ambientadas. En el centro del camino estaba un gigantesco árbol de tulipán, que se alzaba como un gigante sobre todos los demás árboles del lugar, y formaba cierto tipo de hito. Sus ramas retorcidas eran tan gruesas que bien podrían haber sido troncos de árboles ordinarios que se elevaban al cielo. Se le relacionaba con la trágica historia del desafortunado André, que había sido tomado prisionero ahí, por lo que en todas partes se le conocía como el árbol del mayor André. La gente común lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía ante el destino del malamado hombre por el que se le nombraba, y en parte por las historias de avistamientos extraños y pesarosas lamentaciones que se decía eran comunes ahí. Cuando Ichabod estaba cerca del temible árbol, comenzó a silbar. Pensó que alguien había respondido a su silbido, pero era solo una ráfaga de viento que pasaba entre las ramas secas. Cuando se acercó un poco más, pensó que veía algo colgado en el medio del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era el sitio donde un rayo le había caído al árbol y la madera blanca estaba desnuda. De pronto escuchó un gruñido. Los dientes le castañetearon y sus rodillas chocaron contra la silla de montar. No era sino el roce de una rama con otra en la brisa. Pasó el árbol con seguridad, pero nuevos peligros le esperaban. Como a 200 metros del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y corría hacia un valle pantanoso cubierto de árboles que se conocía como el pantano de Willey. Unos cuantos troncos puestos lado a lado servían de puente para cruzar el arroyo. En el lado del camino en el que el arroyo penetraba en el bosque, un grupo de robles y castaños se entrelazaba con enredaderas silvestres para formar un espacio cavernoso y oscuro sobre él. Pasar este puente era la prueba más severa de todas. Fue en este mismo punto en el que el desafortunado André había sido capturado, y bajo la cubierta de aquellos castaños y enredaderas, los fuertes guardias se habían ocultado para sorprenderlo. Aquel siempre había sido considerado un arroyo encantado, y cualquier niño de escuela que tenía que cruzarlo solo, y después de caer la noche, temblaba de miedo. Al aproximarse al arroyo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin embargo, hizo acopio de toda su decisión, y le dio a su caballo media docena de patadas en las costillas, e intentó pasar a toda velocidad por el puente. Pero en lugar de lanzarse hacia adelante, el perverso y viejo animal hizo un movimiento lateral y dio de costado contra la cerca. Ichabod, cuyos temores se incrementaron con la demora, tiró de las riendas hacia el otro lado y pateó con vigor al animal con el pie contrario. Todo fue en vano. Su montura ciertamente se movió, pero solo para lanzarse hacia el otro lado del camino, sobre una maraña de zarzas y alisos. El maestro lo enterró los talones en las costillas y usó el látigo en el pobre Pólvora, que salió disparado hacia adelante, bufando y resoplando,
pero se detuvo justo antes de cruzar el puente, de manera tan repentina que su jinete estuvo a punto de salir volando por encima de su cabeza. En ese momento, algo al lado del puente llamó la atención del sensible oído de Ichabod. En la sombría alameda a la orilla del arroyo, distinguió algo enorme, gigantesco y deforme. No se movió, pero parecía crecer en la oscuridad, como un monstruo gigantesco, listo para saltar sobre el viajero. El asustado maestro sintió que los pelos se le erizaban. ¿Qué podía hacer? Era demasiado tarde para darse la vuelta y escapar. Además, ¿qué posibilidad tenía de escapar de un espíritu o un fantasma, si es que era eso, que podía montar sobre las alas del viento? Por tanto, haciendo acopio de valor, preguntó con voz temblorosa: ¿Quién anda ahí? No recibió respuesta. Repitió la pregunta en un tono más agitado: ¿Quién anda ahí? Nada. Una vez más castigó los flancos del inflexible Pólvora, y con los ojos cerrados se puso a cantar con involuntario fervor un salmo. En ese instante, el sombrío objeto de su alarma se puso en movimiento y de un salto se colocó en el medio del camino. Aunque la noche era oscura y deprimente, podía distinguirse ahora en cierta medida la silueta del desconocido. Parecía ser un jinete de grandes proporciones, montado sobre un caballo negro de poderosa musculatura. No hizo intento alguno por ofenderlo ni comunicarse de otra manera con él, pero se mantuvo a un lado del camino, avanzando a un lado de Pólvora, que, superado su temor y obstinación, se había puesto en marcha. Ichabod, que no deseaba la compañía de aquel extraño de medianoche y que recordaba la aventura de Brom Bones con el jinete sin cabeza, aceleró el paso con la esperanza de dejarlo atrás. El extraño, sin embargo, igualó su velocidad. Ichabod hizo que su caballo fuera al paso, pensando en quedarse atrás. Pero el otro hizo lo mismo. Ichabod sintió que el corazón se le hundía en el pecho y trató de continuar con el salmo, pero la lengua, seca, se le pegaba en el paladar y no era capaz de emitir una sola nota. Había algo en el terco y taciturno silencio de su pertinaz compañero que era misterioso y sobrecogedor. Para horror de Ichabod, pronto se dio cuenta de que era, al pasar por una parte elevada del terreno, la silueta de su compañero de viaje se recortó contra el cielo, dejando ver que se trataba de un hombre de gigantescas proporciones, envuelto en una capa, pero sin cabeza. El horror de Ichabod creció aún más al observar que la cabeza, que debía encontrarse sobre sus hombros, iba delante de él, en la silla de montar. Su terror se convirtió en desesperación y le dio una serie de patadas a Pólvora, con la esperanza de que el repentino movimiento dejara atrás a aquel compañero de viaje, pero el espectro salió disparado con él. Así siguieron en loca carrera por todo el camino, haciendo volar piedras y levantando chispas en cada recodo. Los escuálidos ropajes de Ichabod flotaban en el viento mientras alargaba su delgado cuerpo sobre la cabeza de su caballo, ansioso por escapar. Habían llegado al camino que daba vuelta hacia Sleepy Hollow, pero Pólvora, que parecía poseído por un demonio, en lugar de seguirlo, dio vuelta en la dirección contraria y se lanzó colina abajo hacia la izquierda. Aquel camino llevaba a un valle arenoso, sombreado con árboles durante más o menos un cuarto de milla, hasta donde se encuentra el famoso puente que figuraba en muchas historias de fantasmas, y un poco más lejos estaba la verde colina en la que se levantaba la blanca iglesia. El pánico del caballo parecía haber dado cierta ventaja en aquella carrera al poco hábil jinete. Pero cuando iba a medio camino del valle, las cinchas de la silla de montar se aflojaron y sintió cómo se resbalaba bajo sus piernas. Sujetó la silla por el frente y trató de mantenerla firme, pero fue en vano. Apenas tuvo tiempo de salvarse, sujetándose del redondo cuello del viejo Pólvora. Cuando la silla cayó al suelo e Ichabod pudo escuchar cómo se hacía pedazos bajo los cascos del caballo de su perseguidor. Por un momento cruzó por su mente el miedo ante la ira de Hans Van Ripper, porque él le había prestado la silla y era la que usaba para montar los domingos. Pero no era aquel el momento de temores terrenales. El espantajo lo seguía de cerca
Y con todo, y que Ícabod era un jinete muy malo, logró mantenerse sobre el lomo del animal. A veces se deslizaba hacia un lado, otras hacia el otro, y en ocasiones saltaba sobre la columna vertebral del caballo con tanta violencia que temía que fuera a partirlo en dos. Un claro en los árboles renovó su esperanza al ver que el puente de la iglesia estaba cerca. El ondulante reflejo de una brillante estrella en el fondo del arroyo le indicó que no se equivocaba. Recordó que aquel era el lugar en el que el fantasma competidor de Brown Bones había desaparecido. «Si puedo llegar al puente», pensó Ícabod, «estaré a salvo». En ese momento escuchó al caballo negro bufar y resoplar detrás de él. Ícabod se convenció de que incluso podía sentir el calor de su aliento. Con otra parada en las costillas, el viejo Pólvora saltó al puente y cruzó a toda velocidad sobre aquellos tablones. Llegó a la orilla opuesta y entonces Ícabod miró hacia atrás para ver si su perseguidor se desvanecía, como tenía que ser, en un rayo de fuego y azufre. En ese instante vio cómo el jinete que lo perseguía se levantaba sobre sus estribos y le arrojaba su cabeza. Ícabod trató de esquivar el espantoso proyectil, pero era demasiado tarde. Se impactó contra su cráneo con una tremenda fuerza que lo derribó a tierra. Y Pólvora, el caballo negro y el jinete fantasma pasaron a su lado como una ráfaga de viento. A la mañana siguiente, encontraron al viejo caballo sin su silla, comiendo tranquilamente el pasto frente a la entrada de su amo. Ícabod no se presentó a desayunar. Llegó la hora de la comida, pero Ícabod no aparecía. Los niños se reunieron en la escuela, pero el maestro no llegó. Hans Van Ripper comenzó a sentir cierta intranquilidad acerca de la suerte del pobre Ícabod y de su silla de montar. Comenzaron a buscarlo y después de una diligente investigación encontraron sus huellas. En una parte del camino que llevaba a la iglesia encontraron la silla, pisoteada en la tierra. Siguieron las huellas de caballos bien marcadas en el camino, prueba de una furiosa carrera hasta el puente, más allá del cual, en la orilla más ancha del arroyo, donde el agua corre oscura y profunda, encontraron el sombrero del desafortunado Ícabod y a su lado una calabaza hecha pedazos. Buscaron en el arroyo, pero nunca encontraron el cuerpo del maestro de la escuela. Leyenda de la mano peluda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775 y ubicado en la Ciudad de México, con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía del mejor modo a los más pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos,
no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera, otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieran la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia, y ese modo suyo de demostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y al encontrar a alguna persona se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuela a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles. Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, asesinándolos después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y ¡oh sorpresa!, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado,
Fueron 3 los que más llamaban su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los 2 hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de todo Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes. Tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de este extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haber desvalijado a tanta gente pobre, estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto, asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: ¡Auxilio! ¡Auxilio!, al que siguió inmediatamente un triste quejido. Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos
se lamentaba diciendo: la mano peluda regresó. Me atacó. Los tres hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. ¡Ah, ratas cochinas!, exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros dos hombres. «Miren», dijo a los dos, «alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiese podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su vida, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble.